Si ya tienen el versículo 9, dice de la siguiente forma, dice, ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ok? Estás en los cielos, esa es la segunda designación. Cuando está diciéndonos que estás en los cielos, está enseñando algo acerca de Dios. Y alguien podría pensar directamente, está haciendo referencia a su locación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que estamos hablando de una locación. Pero tenemos que ver por qué. ¿Por qué es importante hacernos la pregunta? ¿Es esto en verdad una locación o no? ¿Ok? Y si pueden acompañarme ustedes al Evangelio de Juan, podemos observar algo de Dios que nos permite observar esto, que no es una locación de lo que se está hablando. ¿Sí? O sea, no está Dios en un solo lugar. ¿Sí? Si me acompañan a Juan, denme 2 segundos. A Juan capítulo 4, versículo 24, podemos observar esta verdad. Juan capítulo 4, versículo 24. Y tenemos más versículos y ahorita les voy a mostrar otros, pero primeramente quiero que chequen este. Juan capítulo 4, versículo 24. Aquí está. Juan 4, 24 dice de la siguiente forma, dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros pensamos acerca de Dios, estamos pensando en un Dios que no es material. ¿Sí? Es un Dios que es espíritu, nos está diciendo el versículo. Y eso implica entonces que Él no está en un lugar material, ¿sí? Sino que Él está habitando de forma espiritual. Ahora, si nos vamos a otro versículo, en Hechos capítulo 17, podemos observar también que la habitación de Dios no es limitada a ningún lugar específico. Y entonces en Hechos 17, cuando está hablando Pablo delante de los atenienses, él les dice, chequen, el versículo 24 y 25, Hechos 17. Doy un poquito de tiempo para que lleguen a la parte. Todos. Hechos 17, versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, manos humanas, ¿sí? Versículo 25, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, porque Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí? Su habitación no se limita, en este caso, a un lugar, ni siquiera a un templo realizado por hombres. ¿Por qué? Porque Dios, más bien tenemos que ver que Él creó absolutamente todo y entonces Él se encuentra arriba de todas las cosas. ¿Sí? Esa es la forma en la que nos muestra la Biblia que es Dios. Voy a darles un último versículo que nos va a mostrar un poco más acerca de esto. Nada más denme 2 segundos. Denme 2 segundos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Y segunda de Crónicas 6, 18 van de la misma idea. Vamos a leer el de Crónicas, segunda de Crónicas 6, 18. Pero noten nada más la forma en la que hemos estado avanzando, ¿ok? Nada más para que se note. Voy a repetir los pasos. En Juan capítulo 4 nos dice Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que Él no habita en esta forma material en la que nosotros habitamos. Nosotros tenemos una casa porque somos materiales, pero Dios no es así. Ahora, por lo mismo, en Hechos 17 nos dice entonces que Él no está como encadenado para ser metido en un templo, ¿no? Él no habita únicamente en un templo. Sí, y si nos vamos al versículo de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 8, 18,
Este Ahí versículo voy. nos muestra un paso más arriba de eso. Ahí voy. Amigos, está. Segunda de Crónicas 6:18 dice de la siguiente forma. Déjenme 2 segundos. Ya que si llego yo también. Ahí está. Segunda de Crónicas 6, versículo 18 dice, pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. En este caso está hablando Salomón, pero está diciendo una verdad acerca de Dios. Los cielos no pueden contener a Dios. O sea, Él no está restringido a ningún espacio, sea que sea, en este caso, terrenal, o sea que sea un espacio divino, podríamos pensar nosotros. Entonces, ¿por qué está haciendo referencia Jesucristo a una habitación de Dios? Lo que está haciendo referencia cuando nos dice estas palabras, que estás en los cielos, Él está hablándonos acerca del trono de Dios. Está diciéndonos básicamente, tú te encuentras en el lugar más alto y como te encuentras aún en ese lugar más alto, además de estar habitando en todo lugar, ese lugar más alto asume algo. ¿Qué cosa? Asume su reinado de Dios. Y entonces nosotros, en teología reformada, tenemos un término que nos gusta atribuirle a Dios, que es decir, nosotros, Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Significa que Dios se encuentra como un rey que gobierna arriba de todos los demás. ¿Sí? Él gobierna arriba de todos los reyes, Él gobierna arriba de todas las personas. Y esto es lo que está diciéndonos cuando está diciendo que su habitación está en el cielo. ¿Sí? Nos muestra una separación. Si ustedes van a Daniel capítulo 4, podemos observar entonces cómo es que este gobierno de Dios es tan grande. Daniel capítulo 4, chequen Daniel 4. En este caso, tenemos la historia de Nabucodonosor, a quien se le está diciendo en Daniel 4 que él va a ser humillado. ¿Por qué? Porque él no estaba siguiendo el reinado de Dios. Perdón, me sacaron. Ustedes continúen, pero estamos en Daniel capítulo 4. Denme 2 segundos. Hola, Meni. Hola. ¿Qué cuentan, amigos? Me siento extraño de estar así tan silencioso. ¿Por qué? ¿Por qué, Aldo? No sé, me siento raro, como que siento que algo va a pasar y no sé, no sé si voy a estar preparado. Ah, caray. Ya está, amigos, una disculpa ahora sí. Ok, les había comentado Daniel capítulo 4. Entonces es la historia de cómo es que se le está diciendo en este caso a Nabucodonosor que va a ser humillado. ¿Por qué? Porque no se estaba sosteniendo al gobierno, en este caso de Dios, ¿no? Entonces la forma en la que funciona es que este Daniel es humillado, es tirado, es sacado de su reinado para que él aprenda que Dios está gobernando. Y él aprende muy bien esta lección. Entonces, si ustedes observan Daniel capítulo 4, nosotros vemos la reacción que tiene, en este caso, Nabucodonosor. Chequen, por ejemplo, lo que nos dice el versículo 34 y 35. Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35. Y si pueden, Meni, ¿crees que me puedes ayudar a leerlo, por favor? Sí. 4:34 al 35, ¿verdad? Sí. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor,
Alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y de los habitantes de la tierra, y no hay nadie quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Muchas gracias, Meni. Va, noten un par de cositas dentro de estos versículos. Primeramente, la forma en la que habla del dominio de Dios, ¿no? Está diciendo, primeramente, su dominio es eterno. El versículo 34 dice esta idea de eternidad en dos ocasiones, ¿no? Dice, su dominio es eterno y su reino permanece de generación en generación. Ambas ideas están diciendo, Dios gobierna absolutamente en todo momento, ¿no? Su dominio es eterno. Pero nótese que no solamente se queda ahí, sino que también destaca su gobierno de Dios en relación con los habitantes de la tierra y en relación con el ejército del cielo, para decirnos esta idea. Dios gobierna tanto arriba de lo que está en la tierra como de lo que se encuentra en el cielo. Dios se encuentra más arriba que todos ellos, ¿no? Entonces, vemos el versículo 35, dice, los habitantes de la tierra son como nada, ¿no? Como nada. ¿Por qué? Porque nadie puede decirle nada a Dios y que actúen de acuerdo a su voluntad en vez de la voluntad de Dios, sino que Dios gobierna arriba de todos. Y entonces dice el versículo, continúo, mas Él actúa conforme a su voluntad. Y ahora lo destaca en relación no con los habitantes de la tierra, sino en el ejército del cielo. Eso es, todas las criaturas que son angelicales, todas las criaturas que se encuentran, en este caso, arriba y habitando en el cielo, Él gobierna arriba de ellos. Y entre los habitantes de la tierra, nadie puede tener su mano ni decirle qué has hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque Él gobierna de forma presente en todo momento, arriba de todo. Entonces, cuando está diciéndonos que Él habita en el cielo, que Él está en el cielo, no está significando que está encerrando su lugar de habitación, sino está diciéndonos más bien que de la forma en la que Él habita es superior a todos los santos, a todos los ángeles, ¿sí? A todas las personas que existen. Él existe en un plano superior. Esa es la idea de estos versículos, ¿sí? Él existe en un plano superior. Ahora, entonces, ¿cuál es la forma en la que tenemos que reaccionar nosotros a este conocimiento de la forma en la que Dios es? Básicamente es la siguiente idea. Cuando Dios coloca esto, está generando una cercanía y un alejamiento para nosotros de Él. Les había dicho, nuestro Padre es un término familiar. Cuando yo voy y digo, alguien es mi Padre, estoy hablando de una persona que tengo una relación extremadamente cercana con Él. Pero cuando yo voy y digo, Él se encuentra en los cielos y gobierna desde arriba y vive en un plano completamente distinto al mío, estoy colocando nuevas formas de observar en este caso a Dios. Y yo les digo eso porque es muy usual, amigos, que nosotros nos limitemos a una de las dos. Que nosotros hablemos de un Dios que se encuentra ya sea muy distante o demasiado cercano. Y tenemos que reaccionar de la forma correcta con cada una de las dos. La forma correcta de reaccionar con saber que Él se encuentra en el cielo es una de reverencia, ¿sí? ¿Por qué? Les voy a decir entonces qué implica esto. Implica al menos 6 cosas en el ámbito bíblico. El decir que Dios está en los cielos implica al menos su omnipotencia, su omnisciencia, su rol como creador. Ahorita los voy a explicar. Su absoluto control. Su
planeación y su presencia reconfortante. ¿Qué significa? Su omnipotencia. ¿A qué hace referencia eso? Él no solamente es que habita en un plano distinto, sino que él tiene características completamente distintas, ¿no? Y en este caso, la omnipotencia implica que él todo lo puede. Cuando estamos hablando acerca de que está en los cielos, no significa que está distante en el sentido de que no pueda hacer nada al respecto de lo que sucede en nuestras vidas. Todo lo contrario. Lo que nos muestra la Escritura es que Él se encuentra realizando absolutamente todas las cosas que existen el día de hoy. Y por tanto, Él puede cambiar nuestra situación y es el único al cual podemos recurrir nosotros. Si ustedes observan, por ejemplo, Mateo capítulo 6. Me regreso a Mateo. Más adelante dentro de nuestro capítulo, Dios llega a una enseñanza de no afanarse acerca de la vida. Y esa enseñanza se sostiene en el hecho de que Dios sea omnipotente, que todo lo realice. Porque si no, en este caso, nosotros no podríamos depender de Dios, porque Dios nos encontraría a cargo. Pero esto lo que nos dice esto es que Dios puede y realiza absolutamente todas las cosas. Entonces, en Mateo capítulo 6, nos dice, por ejemplo, en el versículo 31, por tanto, no se preocupen, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Pero busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día, sus propios males. ¿Sobre qué se sostiene esto? Se sostiene arriba de que Dios está en control absoluto de cualquiera de las cosas, en este caso, que nosotros necesitamos, ¿sí? Y si Él provee, en este caso, comida, bebida, vestimenta, es porque Él se encuentra a cargo de las cosas que están alrededor de nuestra vida. Omnipotencia es todo lo puede. Omnisciencia, nótense que también se veía en el versículo, es todo lo sabe. Entonces, cuando nos dice este versículo, asume que Dios sabe lo que ustedes necesitan. Versículo 32. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, ¿no? Todo lo sabe. No solamente las puede proveer, sino que también sabe que nosotros las necesitamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que viene en la siguiente frase que les di es porque es el creador. Entonces, como Él está en los cielos, que hace referencia a una habitación superior a todas, es porque Él fue quien creó absolutamente todo, ¿sí? Entonces, si nosotros observáramos Génesis capítulo 1, veríamos su poder de creación, ¿sí? Y Él se encuentra entonces como un creador que está, en este caso, realizando todo de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y tiene un poder absoluto arriba de su creación. ¿Por qué? Porque al haberla creado, Él se encuentra en un dominio arriba de ella, ¿sí? Ahora, nótese también que había dado otra palabra siguiente a eso, que fue planeación. ¿Qué es esta planeación? Esta planeación es que absolutamente nada se les escapa de las manos de Dios, en este caso, ¿sí? Si nosotros observáramos unos versículos anteriores en Mateo capítulo 6, podemos ver esto. Por ejemplo, chequen Mateo capítulo 6, versículo 28. Por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. Nada más noten esa parte. Está diciendo en este caso Jesucristo que los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, dice el versículo 28, se encuentran vestidos por Dios, ¿sí? Y tenemos muchos versículos más así como este,
que nos hacen referencia a cómo es que Dios se encuentra a cargo de cualquier cosa, ¿no? En este caso hace referencia a las cosas naturales, en otros pasajes también. Por ejemplo, se nos habla de que Dios se encuentra a cargo de las tormentas. En Juan capítulo 6, se nos habla también de cómo es que Él se encuentra a cargo de cada uno de los cabellos de nuestra cabeza. Más adelante en Mateo también, ¿sí? Se habla cómo es que Él, podemos resumirlo, en Santiago capítulo 4, cómo es que Él se encuentra a cargo de absolutamente todas las cosas de nuestra vida. Y nótese que estoy moviendo la nuestra vida, ¿sí? Porque muy bien podría utilizar el versículo de Daniel y decir, como bien decía Daniel, nadie puede decir que se haga una voluntad fuera de la tuya, Dios, ¿no? Porque tu gobierno, decía en este caso, cuando leía Meni, el gobierno de Dios es sempiterno. Eso es, siempre ha existido y siempre va a existir, es eterno, ¿no? Pero quiero que lo movamos a un ámbito de nosotros. Está a cargo de nuestras vidas. En Santiago capítulo 4, dice el versículo 15, que deberíamos de decir nosotros, si el Señor quiere, viviremos. Primeramente, Él se encuentra a cargo, en absoluto control de nuestra vida. Y Él planea cuándo es que termina esta vida, ¿sí? Se encuentra en control de nuestro inicio y el final de nuestra vida. Pero no se queda ahí. Continúa el versículo 15. Si el Señor quiere, me salto y viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. ¿Qué significa esto o aquello? Que yo tengo que decir literalmente en mi vida, si el Señor quiere, voy a ir a la congre el día de mañana, ¿no? A dar el estudio de Romanos. Y si no quiere, no va a pasar, ¿sí? Si el Señor quiere, voy a ir el domingo también a la congre. Y si no quiere, no va a pasar. Si el Señor quiere, se va a prender mi compu. Si no quiere, no va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto o aquello son absolutamente todas las cosas que yo podría decir para terminar esa oración, ¿sí? Si el Señor quiere, va a suceder esto o aquello. Y no puedo decir yo que se encuentra fuera del control del Señor, porque si dijera que se encuentra fuera del control, estaría pecando. Versículo 16. Pero ahora, en este momento, se jactan en su arrogancia, ¿sí? Toda jactancia semejante es mala. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es otro versículo, pero en el versículo 16 dice, hay una jactancia, porque nosotros pensamos que cosas dependen de nosotros. Esa es una mentira, ¿sí? Entonces tenemos nosotros esta idea de una planeación que Dios tiene para absolutamente todo, que implica que nada se escapa de su control, ¿sí? Y que también implica una segunda cosa, que también quiero resaltar, porque si no empezamos a tener desviaciones. Les dije, Él tiene una planeación de todo, por tanto, todo se encuentra en su voluntad, ¿no? Pero también hay una idea diferente. Tenemos que ver que Él también tiene una planeación en el sentido de que Él muestra el camino correcto para todas las cosas. Y entonces cuando Él, ejemplo, Él nos da nuestro cuerpo, Él da con ese cuerpo un uso correcto para Él, que no implica, por ejemplo, las fornicaciones, que no implica estar malgastando el cuerpo no durmiendo, que no implica el estar teniendo relaciones con personas de otro sexo, del mismo sexo más bien, perdón, una disculpa, que no implica el estar hiriendo mal el cuerpo, ¿no? Entonces, si Él entrega este cuerpo, en este caso, Él tiene un plan definido para ese cuerpo. Y esto, hermanos, es lo que se conoce en teología reformada como la voluntad de Dios, en este caso, las dos, de decreto. Eso es, todo lo ha decretado desde antes de la fundación de los tiempos, nada se escapa de su control, ¿sí? Pero también la voluntad moral. Eso es aquello que Él dice que es bueno realizar con las cosas. Entonces, en una voluntad
que ya la comenté ahorita, es nada se escapa del que Él lo quiera o no lo quiera, ¿sí? Y en la otra voluntad es aquello que nosotros tenemos que observar en su palabra y realizar en nuestra vida. Entonces, cuando estamos diciendo que Dios está en los cielos, estamos implicando todas estas cosas. Que Él todo lo puede realizar, que Él está consciente de todas las cosas y todo lo sabe, ¿sí? Que Él es el creador absoluto de todo, que Él se encuentra en un control absoluto de todo, y por tanto nada se escapa de sus planes, ¿sí? Y por tanto, la respuesta para nosotros con esta oración es que Dios no es un Dios, en este caso, por decir en los cielos, que se encuentra lejos, ¿sí? Porque los cielos se encuentran a kilómetros de nosotros. No, al contrario, es que Él está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, consciente, ¿sí? Por tanto, la última cosa que les dije fue que nos da una presencia reconfortante. Una presencia reconfortante. Para el justo, este conocimiento es una presencia reconfortante, porque nos hace saber entonces que en verdad cuando hablamos y oramos, Dios está escuchando, ¿no? Para el justo es una presencia reconfortante porque sabe, es el justo, eso es el creyente, sabe que si él ora de acuerdo a la voluntad de Dios, va a ser cumplido, ¿sí? Es una presencia reconfortante porque sabe que nada se le escapa a Dios. No así para la persona que no es justa. Porque si uno no es justo, esta es una presencia más bien que te tira a ti. Porque sabes entonces que Dios está consciente de todo lo malo, ¿no?, que estamos realizando, por ejemplo. Y tenemos que alinearnos bien. Así como nos alineamos en este caso con el conocimiento de nuestro Padre, y tenemos que preguntarnos, ¿es en verdad Dios mi Padre o no lo es? ¿Sí? Y si no lo es, recurrimos a Cristo para que lo sea. Aquí en este caso tenemos que alinearnos y considerar, en verdad, yo soy una persona que pueda ser reconfortada por este conocimiento, ¿o no? Y la forma en la que lo vamos a saber, amigos, es si nuestra reacción es la correcta a esto. La reacción que deberíamos de tener entonces es una reacción que voy a dividir en dos puntos. Primeramente tiene que ser una reacción de humillación y luego de adoración. El conocer que Él se encuentra a cargo de todo tiene que humillarnos y tiene que movernos a la adoración. Tiene que reducir nuestro tamaño al tamaño que tenemos nosotros y luego tiene que colocarnos de rodillas delante de Dios. ¿Sí? Chequemos Fue una reacción de adoración y la otra, ¿cuál fue? humillación, Jazz. Gracias. Sí, no te preocupes. Humillación y adoración. Y va a suceder en estas dos formas, o más bien tiene que suceder en estas dos formas a fuerzas. Ya sea que suceda en una primero que en la otra, pero tiene que suceder de las dos formas. Y les digo, nosotros tenemos inclinaciones a que suceda solamente en una. Tenemos que ver que tiene que suceder en las dos, ¿sí? Tiene que suceder en humillación. Primeramente, voy a decir humillación. ¿Por qué? Chequen, por ejemplo, lo que nos dice 1 Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16. Nada más quiero que noten en relación a Dios. ¿A quién es Dios? Dice el versículo 16. Dice, el único que tiene inmortalidad. Denme 2 segundos. Al partir del versículo 15, pero a la mitad. Dice, el bienaventurado, el único soberano, el rey de reyes y señor de señores. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno.
Nótese la grandeza de las palabras de Pablo aquí. ¿Sí? Esta es la clase de humillación que estoy hablando. Es una humillación en la cual colocamos a Dios en el lugar específico que tiene Él y nos colocamos a nosotros debajo de Él. Veamos, por ejemplo, cómo coloca a Dios en su lugar. Habla de un Dios que es mayor que absolutamente todos. Chequen, por ejemplo, cómo nos dice el versículo 15. Dice, es el Dios, es el bienaventurado. Esa es una palabra que significa el bendecido. Es absolutamente el único que podemos decir en sí mismo está bendecido. El único que se encuentra bien en sí mismo. ¿Sí? Segunda cosa que dice, es el único soberano. Es el único rey. Por tanto, cuando él destaca esta parte, dice seguido de eso, es el rey de reyes. Eso es literal. Cuando está diciendo que es el rey de reyes, está diciendo que él gobierna arriba de todos los reyes terrenales. ¿Sí? Ningún rey, absolutamente ningún rey, gobierna arriba de Dios o gobierna separado de Dios. Todos gobiernan porque Dios lo permite. ¿Sí? Y Señor de señores, la misma idea. Todos los que son señores lo son porque Dios lo permite. Él es el único soberano, el único que gobierna. Versículo 16. También es el único que tiene inmortalidad. En inmortalidad en sí misma, Dios es el único que puede decir, yo la tengo. Porque Él existe antes de todos los tiempos y va a continuar existiendo después de todos los tiempos. Tú y yo, si somos creyentes, vamos a tener inmortalidad en el sentido de que vamos a vivir después de todos los tiempos. Pero nosotros sí tuvimos un inicio. Él no. Él se encuentra arriba de todo esto. Siguiente parte del versículo. Y habita en luz inaccesible. Eso es, absolutamente nadie lo puede ver, ¿no? Nadie. Por eso dice el versículo, ningún hombre ha visto ni puede ver. ¿Sí? Se encuentra extremadamente arriba y en otro plano, separado de nosotros. Primera cosa, voy y alzo a Dios. Y seguido de eso, viene mi humillación. ¿Cuál es la humillación en este caso de Pablo? Pablo dice, terminando su versículo 16, dice, a él sea honra y dominio eterno. ¿Cuál es la humillación de Pablo? Pablo va y se somete debajo de Dios y a él honra. ¿Sí? Y esto se muestra en todas las páginas de la Biblia. Se muestra cómo es que, en la historia de Pablo me refiero, se muestra cómo es que Pablo rendía su vida completa a Dios. Entonces Dios decidía qué realizaba Pablo. Dios decidía literalmente si Pablo iba de un lugar a otro. Dios decidía si Pablo tenía que hablar delante de gente. Dios decidía si Pablo iba a ser latillado, si iba a ser maltratado. Dios lo decidía. ¿Sí? Y tenemos versículos constantes de esos. Si quieren observar uno, no lo voy a leer ahorita, pero tenemos Hechos 20:24, donde Pablo dice, en este caso, que sabe que en el Espíritu, o sea, sabe de parte de Dios, que a donde vaya se va a encontrar con maldad, ¿sí? Pero va de todos modos para cumplir su ministerio, ¿sí? Y dominio. En este caso, el dominio de la vida de Pablo, todo le corresponde a Dios, ¿no? Entonces Pablo utiliza su vida para honrarlo, Pablo utiliza su vida debajo del dominio de Dios. Y ahí tenemos uno, ¿no? Un versículo que nos habla acerca de la grandeza de Dios, ¿no? Tenemos más. Si checamos, por ejemplo, Isaías 57:15, también veríamos nosotros que dice que Él habita en la eternidad y su nombre es santo, ¿sí? Que habita en lo más alto y en el lugar más santo. Pero quiero que veamos entonces que ese paso de humillación que nos envía a nosotros a saber qué tan bajo estamos y a someternos, también nos envía un sentido de alabanza hacia Dios. ¿Sí? ¿Por qué alabanza? Nos envía un sentido de alabanza porque esto, hermanos, no solamente nos da un sentido de
pequeñez, sino también nos da un sentido de privilegio. ¿Sí? Y entonces, si yo sé que Él gobierna de esta forma y me permite estar debajo de Él como parte de su pueblo, mi reacción es de alabanza. Y eso es por lo que fuimos hechos. Entonces, checan un último versículo en Efesios, capítulo 3, versículo 14. Podemos observar que nosotros fuimos hechos para alabar a Dios. Gálatas, Efesios 3, 14. Y en este caso es desde las palabras de Pablo, ¿no? Pablo dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Tenemos esta reacción de Pablo que es apropiada. Yo doblo mis rodillas delante de Dios. ¿Sí? Es lo que tiene que pasar con cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que observar la grandeza de Dios, observar nuestra pequeñez y estar observando que nos doblemos delante de Dios. ¿Okay? Entonces, esta es la idea para el día de hoy. Que observemos que cuando en este caso Jesucristo va y dice, Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, está asumiendo dos visiones de Dios que no están separadas, sino que están unidas y que ambas visiones formen parte de nuestras oraciones, ¿sí? Y de nuestro andar con Dios. En una primera visión vemos que tenemos acceso a Él porque somos sus hijos y Él nos trata como sus hijos. En la segunda visión nosotros vemos que estamos delante del único Dios que está en luz inaccesible, ¿sí? Y tenemos que reaccionar de forma tal, sometiendo nuestra voluntad a la suya, ¿sí? Y entonces creo que tenemos que ver que suceda esto, al menos de unas dos formas. Les decía hace rato, sucede que nosotros tenemos un desbalance. Entonces nos inclinamos más por una que por la otra. Y creo, asumo que nuestro mayor desbalance dentro del grupo de jóvenes es estar observando más el amor de Dios que su soberanía. ¿Sí? Puede estar mal en esto. Y si ustedes tienen el sentido de que están viendo más su soberanía, tenemos que observar más su amor. Pero entonces vamos a ver cómo podría suceder esto. Si lo que estamos observando más nosotros es su amor, su parentesco, cómo es que Él es nuestro Padre, entonces lo que tiene que suceder es que mientras que estamos pensando acerca de cómo es nuestro Padre, pensemos en esa imagen de Padre de la forma más alta que existe. Los padres terrenales, nos gusta pensar en ellos para poder imaginar a Dios, son limitados, son inadecuados, tienen errores, ¿sí? Pero si yo ya sé que Él se encuentra en lo más alto, les voy a decir, si yo estoy pensando en mi Padre ahorita, quiero pensar en mi Padre Celestial como el mayor Padre que existe, ¿sí? Como diciendo, no hay ningún mejor Padre, no hay ningún Padre más comprometido con el bienestar de nosotros, sus hijos, no hay ningún Padre más sabio que sepa qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros, y no hay ningún Padre más generoso que pueda entregar en verdad estas cosas que necesitamos en abundancia. Entonces, ahí estoy hablando de su lugar en los cielos en relación a la imagen de Padre. Él está más comprometido, Él es más sabio y Él es más generoso que absolutamente todos los padres. ¿Sí? Y entonces yo puedo decir ya con esa imagen en mi mente mientras estoy orando, Él es mi Padre, Él está en los cielos, Él es el Dios de los cielos y Él es mi Padre. No sé si me agarran la idea. Estoy hablando de que el Dios de los cielos es mi Padre. Eso es extremadamente grande. ¿Sí? Entonces, primer desbalance, si yo estoy enfocándome demasiado en esta idea de Padre, voy a recordar la idea de que Él está en el cielo y voy a aumentarla de forma grande
de modo que cambie mi percepción acerca de este Padre y me haga notar qué tan grande es Él. Y el segundo desbalance, quizás más bien lo que yo estoy pensando el día de hoy es, Él se encuentra extremadamente lejos, en esa luz inalcanzable, en esa forma de actuar que está arriba de los cielos y que se llama santidad, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cómo es que tenemos que ver nosotros? Recordamos nosotros, sin embargo, que a pesar de que se encuentra extremadamente lejos y yo no lo puedo ver con mis ojos, no lo puedo tocar con mis manos, aún así, Él da la promesa dentro de su palabra que no solo habita en los cielos, sino que Él habita con el contrito de corazón, con el contrito de espíritu y amable de corazón, ¿no? Y si yo checara Isaías 57:15, que es un versículo que dije hace rato, me dice exactamente esto. Aquel que tiene su habitación en lo más alto, Él habita con el de espíritu contrito, ¿sí? Y el humilde de corazón. Es lo que nos dice el versículo. O sea, no solamente está extremadamente lejos, sino que aún estando extremadamente lejos, se llena esa habitación de forma perfecta, habitando con nosotros. ¿Sí? Entonces, estas son las dos cosas que me gustaría que tomáramos ahorita. Que viéramos estas ideas que pueden parecer contradictorias y las sumáramos para observar en verdad quién es Dios. Entonces vamos a terminar con eso. Clau, ¿nos ayudas, porfa, a terminar orando, porfa? Vas. Sí, amigos, cierren sus ojitos, amigos. Señor, te damos gracias porque nos permite seguir aprendiendo, Dios. Gracias porque sin importar qué situación esté pasando a nuestro alrededor, tú nos sigues dando de este alimento para que nosotros podamos, pues, conocerte cada día más. Y te pedimos que en especial en esta noche, Señor, esto se quede en nuestros corazones, que nosotros podamos conocer y reconocer que tú eres más grande que cualquier otra cosa, Señor, que tú estás por encima incluso de a veces nuestra voluntad, que nosotros sepamos rendir nuestra voluntad y nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños incluso a ti, porque tú eres el que gobierna sobre todo. Y eso debería ser no solamente como sabiéndolo en el país o así, sino también en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Te damos gracias porque todo, tú sostienes todo y porque tú eres eterno y tú nunca cambias y tú eres fiel, incluso cuando nosotros somos infieles. Y nos da mucha paz y tranquilidad saber que ese Dios tan increíble es el que está sosteniéndolo todo, incluso nuestras pequeñas vidas, Señor. Gracias, Dios, gracias por tu eternidad, por tu bondad, gracias porque eres soberano, gracias por tu omnipotencia, por tu omnisciencia, porque tú tienes el control absoluto y porque tú eres el único creador y sustentador de todos, Señor, incluso de nuestras pequeñas vidas. Gracias, Señor, y permítenos realmente tener una actitud de humillación y de adoración, sabiendo que, pues sí, que tú estás por encima de todo y que eso nos lleve a adorarte con cada pequeña cosa que sale de nosotros, de nuestra boca, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos. Te pedimos todo esto, Señor, y te damos gracias también porque tú nos das los recursos a través de maestros increíbles que tienen amor por ti y que se preparan todos los días para traernos un buen alimento y que nosotros podamos seguir conociéndote a ti y de tu palabra. Gracias por todo esto, Señor. Permite que estas palabras se afirmen en nuestros corazones y que nosotros también sepamos aprovechar todos estos recursos que tú nos estás proveyendo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Clau. Se va a terminar de grabar, de unos segundos. Ahí está.